intensivista. Además es docente de la Universidad de Buenos Aires. Tiene experiencia dando cursos de POCUS junto con el grupo de Azaruc y es uno de los que está impulsando la enseñanza y el aprendizaje de POCUS en el pregrado, desde el pregrado ya, como en muchas universidades del mundo se está realizando. Entonces, estamos muy agradecidos con su participación y espero que sea fructífera para todos los presentes. Bueno, muchas gracias Hamilton. La verdad te felicito por la iniciativa y por tener la visión, ¿no? Está bien que vos estás en contacto, muy en contacto con todas estas novedades, pero bueno, hay que tener cierta visión para poder darse cuenta todas las ventajas que tiene aprender el ultrasonido desde el pregrado. Les cuento un poquito quiénes somos. Azaruc Focus Academy es una institución que nació en Argentina, se dedica a la formación del personal de salud en ultrasonido desde 2011, realizando, bueno, distintos tipos de capacitaciones, desde diplomaturas universitarias hasta fellowship, cursos de posgrado y cursos de actualización. Bueno, tenemos ya muchos años, hemos desarrollado actividades en varios países, casi toda Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, en distintos idiomas y contamos con una biblioteca propia. Nuestra misión es llevar el conocimiento y la formación del ultrasonido en general a todo el mundo donde sea necesario, ¿sí? Haciendo esto amigable con los médicos que no, o los médicos en formación o los médicos ya formados que aún no han tenido contacto pleno con la ultrasonografía como sí lo tienen los imagenólogos, ¿sí? Eh, Contamos con más de 70 socios e instructores en más de 20 países alrededor del mundo y muchos de ellos referentes en la materia, ¿sí? Y varias acreditaciones, entre ellas la de acreditaciones internacionales como Inteleos de Focus Certification Academy americana o la Universidad de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Todo esto lo realizamos a través de nuestra plataforma exclusiva que se llama Sonoflix, este, y que actualmente también incluye eventos prácticos, ¿no? Que desarrollamos alrededor de todo el mundo para médicos que ya están formados y que no necesariamente se dedican al ultrasonido ni a imágenes, ¿sí? Y de hecho estamos desarrollando ahora un curso de POCUS en pregrado, ¿sí? Que ahora les vamos a contar un poquito mejor de qué se trata, ¿sí? Contamos con la Casa Saruk, que es una escuela de ultrasonografía que dicta cursos todos los días, dicta prácticos de ultrasonido todos los días de la semana. Imagínense entonces la demanda, ¿no? que tenemos de gente que necesita formarse en ultrasonido, ¿sí? Bien, estos son algunos de los médicos que están enseñando ultrasonido alrededor del mundo, ¿sí? Y que ya son parte de esta gran familia que es Azaru. Bueno, ¿de qué se trata, no? Ahora sí, yendo bien al tema que nos atañe, ¿de qué se trata esto de el POCUS, el ultrasonido a pie de cama? No es ni más ni menos que un estetoscopio, ¿sí? Es lo mismo que usar un estetoscopio. ¿Uno para qué usa el estetoscopio? Para auscultar un sonido pulmonar e imaginarse qué está pasando dentro de ese pulmón, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es transformar un signo, eh, un signo corporal, ¿no? Un signo, es algo que podemos objetivar en el paciente, en algo que pueda ser percibido por nuestros sentidos, ¿no? Para eso usamos el estetoscopio. Bueno, el ecógrafo es lo mismo, ¿no? Yo transformo una propiedad, un aparato, ¿no? Transforma este, la onda de ultrasonido en una imagen que yo pueda interpretar, ¿sí? Entonces, no es distinto de un estetoscopio. Para eso nació esta disciplina que se llama POCUS. POCUS viene del acrónimo Point of Care Ultrasound, que no tiene
no tiene una traducción específica al español. Si lo quisiéramos traducir al español, sería ultrasonido en el punto de cuidado. Eh, Quizás una palabra más adecuada es ultrasonido a pie de cama, ¿sí? Que tiene de por sí una finalidad binaria, es decir, busca respuestas por sí o por no. ¿Este paciente tiene un globo vesical? Sí, no. ¿Este paciente tiene un neumotórax? Sí, no. ¿Este paciente tiene mala función ventricular? Sí, no. Es decir, que lo que hace es complementar el examen físico. Es la quinta pata, como decimos, del examen físico. Por lo tanto, no sustituye ni compite con especialistas y tiene especial interés en procedimientos. ¿Por qué? Porque antes los procedimientos los hacíamos a ciegas, ¿no? O por reparos anatómicos. Hoy todos los procedimientos los realizamos viendo desplazarse la punta de la aguja, que es lo que corta, por los tejidos del organismo, ¿sí? Entonces, todas estas son las ventajas que le da al médico, ¿sí? Realizar POCUS. Fíjense, si nosotros buscamos en PubMed con la palabra POCUS, fíjense que en los últimos años ha crecido muchísimo la cantidad de publicaciones que aparecen, ¿sí? Porque esto es algo que ha explotado en los últimos años. Fíjense que si contamos las décadas previas, no hay prácticamente publicaciones, todas han aparecido casi en las últimas 2 décadas. Y el principal argumento por el cual esto fue cambiando es porque los equipos pasaron a ser más chicos y transportables. Entonces, ya no dependemos de estos aparatos que tenían que estar quietos en un consultorio, en una habitación, sino que pasaron a ser portátiles, ¿sí? Como vemos en la imagen del centro, y luego a ser ultra portátiles, ¿sí? A poder conectarse un celular a una tablet y poder transportarlos en el bolsillo de la misma manera que podemos llevar un estetoscopio colgado del cuello, ¿sí? Entonces esto posibilitó, esta mejora de la tecnología posibilitó el desarrollo de estas técnicas ultrasonográficas. El concepto POCUS lo conocemos desde 2011, ¿sí? Cuando apareció esta publicación en la New England Journal of Medicine, donde describió el concepto POCUS, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a utilizar en forma masiva. Luego han salido otras publicaciones. Tenemos esta publicación que para nosotros es algo troncal, ¿no? Es una de las bases y que tiene por autor nada más ni nada menos que a Eugene Bramwell, ¿no? Un gran cardiólogo que ha contribuido muchísimo al conocimiento actual de la cardiología y que ha escrito, publicó este artículo donde plantea si no es hora de añadir el quinto pilar del examen físico, la insonación, ¿sí? Es un artículo muy lindo que yo les recomiendo leer, ¿no? Y que en algún punto pone sobre la mesa esta gran verdad, ¿no? Eh, que estamos viendo y que todavía nadie se animó a ponerla en los libros de semiología, ¿sí? Esta es la primera vez que alguien dice, bueno, no es hora de que el examen físico en realidad cuente con una quinta pata, que es la insonación, o con un quinto pilar, que es la insonación. Fíjense que ya tenemos la auscultación, que depende de un aparato que es mucho menos complejo y que nos brinda infinitamente menos información que un ecógrafo, ¿sí? Y sin embargo es el cuarto pilar. El quinto pilar tranquilamente podría ser y debería ser la insonación. Bien, bueno, mucha bibliografía, ¿no? Mucha evidencia acerca de el uso de ultrasonido para extender el examen físico, sobre todo en lo que es ecocardiografía, ¿no? Las primeras experiencias fueron realizadas a través de las técnicas ecocardiográficas. El corazón, lo mismo que el útero grávido, ¿sí? El útero de una mujer embarazada, pareciera que están hechos para ser explorados por ultrasonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque son órganos que están en contacto con la pared
del compartimiento abdominal que lo contiene, ¿sí? El corazón está en contacto con la pared torácica anterior y lateral, y el útero grávido con la pared abdominal y pélvica anterior, ¿no? Y están llenos de líquido, de un material que conduce muy bien el ultrasonido, así que parecía que están hechos para ser explorados por ultrasonido. Por eso es que las primeras publicaciones acerca de ampliación del examen físico por ultrasonido se refieren a la ecocardiografía transtorácica. ¿Sí? Bien. Fíjense en esta publicación acerca del uso de aparatos ultraportátiles por estudiantes de medicina y médicos recién recibidos, cómo incrementa la sensibilidad y la especificidad de varios parámetros medidos, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de lo que son cavidades derechas, función de cavidades derechas y cavidades izquierdas. ¿Sí? Fíjense, acá lo que son los números hablan por sí solos. Eh, Cuando hablamos de derrame pericárdico, los números, la verdad que son muy, muy buenos. Cuando el examen físico en sí tiene, la verdad que muy poca sensibilidad y especificidad para distinguir los tipos de insuficiencia cardíaca o las causas de la misma, ¿no? Bueno, este otro artículo, ¿sí? Que también eh, deja ver en forma muy clara cuáles son las diferencias entre el examen físico realizado con ultrasonido y sin ultrasonido, dependiendo del grupo etario, ¿sí? Fíjense cómo hay un cambio en el diagnóstico en un 12% en los pacientes menores de 60 años y hay un cambio en el diagnóstico de un 21% en pacientes mayores de 60 años, ¿sí? Y cuando hablamos de eh, añadir diagnósticos, el cambio va de un 6% a un 10%, ¿sí? Y eso no solamente, digamos, es así en cuanto a agregar diagnósticos o cambiar diagnósticos, sino a verificar y a obtener mayor certeza en el diagnóstico que estamos haciendo. Fíjense, un 12 versus un 22%, ¿no? Entonces, claramente genera un gran cambio en lo que es las posibilidades diagnósticas que tenemos sobre nuestros pacientes. No solamente es utilizado por médicos, sino también por enfermeros, ¿sí? Hoy es común ver al enfermero o a la enfermera ver pasar con el ecógrafo para poner una vía o para constatar la colocación de una sonda vesical, ¿sí? Los enfermeros también realizan ecografía, ecografía pulmonar, también realizan ecofast, ¿sí? Realizan todo tipo de estudios de ultrasonido. Así que, bueno, es conveniente aprender desde ahora, porque si no, en el futuro, bueno, probablemente nos quedemos afuera de un montón de cosas. Bien. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es cómo funciona un ecógrafo, ¿no? Entender cómo funciona esta tecnología para poder aplicarla, ¿no? Y ya nos decía René Descartes, filósofo francés del siglo XVIII, que cuando nos enfrentamos a un problema complejo, como es entender la función de estos aparatos, lo mejor que podemos hacer es dividir estas dificultades en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Eso es un poco lo que vamos a hacer. Vamos a empezar hablando de qué es el ultrasonido. El ultrasonido es una onda mecánica, ¿sí? Que se desplaza en línea recta y que requiere un medio físico para propagarse. Muy parecido a lo que hace una ola en el agua, ¿sí? Donde lo que se transmite es el movimiento, ¿sí? Y no las partículas, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo es esa transmisión de movimiento? Bueno, esto es lo que sucede con el sonido, en realidad. Cuando la onda que genera, eh, la fuente que genera la onda de ultrasonido está en reposo, las moléculas que están adyacentes al transductor tienen una separación que es más o menos equidistante entre sí, lo que se llama un estado estacionario, ¿sí? En cambio, cuando la fuente, cuando el transductor de ultrasonido empieza a vibrar, ¿sí? Transmite la energía
a las moléculas que están adyacentes, que están pegadas al transductor, haciendo que estas moléculas se compacten. Al compactarse, generan posteriormente una descompactación, es decir, una separación entre las mismas en forma compensatoria, que se va repitiendo en forma cíclica y que para poder entenderla y ponerla en un gráfico, la vamos a dibujar como una deflexión positiva a aquellos momentos donde las moléculas están compactadas entre sí. Al estar compactadas van a tener una presión que es superior a la presión atmosférica, entonces lo vamos a graficar como una deflexión positiva. ¿Sí? Esas deflexiones positivas que van a estar por arriba de la línea de base, que es la presión atmosférica, van a ser presiones supraatmosféricas. Y luego esas deflexiones negativas van a representar presiones subatmosféricas, ¿sí? O descompactaciones entre las moléculas del medio que transporta la onda de ultrasonido. Cuanto mayor sea la transmisión de energía de la onda que genera la vibración hacia las moléculas adyacentes, mayor va a ser la deflexión. ¿Sí? Y de esta manera armamos el gráfico donde vamos a medir algunos parámetros que nos van a servir para entender cómo funciona la imagen, cómo se genera la imagen y cómo funciona el ultrasonido en sí. Pero, ¿qué es el ultrasonido? Bueno, el ultrasonido son estas ondas mecánicas, ¿no? Que alternan entre presiones supra y subatmosféricas, ¿sí? Y no son distintas de los sonidos, ¿no? Son, o sea, solamente por una cuestión de nomenclatura y frecuencias. Las frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz, que son las audibles por los seres humanos, son las que vamos a llamar sonidos. Aquellas que estén por debajo de los 20 Hz los vamos a llamar infrasonidos, y aquellos que estén por arriba de los 20 kHz los vamos a llamar ultrasonidos. Dentro de los cuales, aquellos que se encuentren entre los 2 y los 15 millones de Hz, ¿sí? Son los que vamos a utilizar para diagnóstico biomédico. Eh, toda esta parafernalia, todo este eh, fenómeno físico sería imposible sin el transductor, ¿no? El transductor es una pieza del equipo de ecografía que tiene la increíble capacidad de transformar una forma de energía en otra. Se construye con cristales piezoeléctricos que están además distribuidos dentro de elementos de uso cotidiano, como los encendedores, ¿sí? Los encendedores con Magiclick, bueno, no sé cómo se llaman en Perú, pero en Argentina se llaman Magiclick, eh, que tienen este tipo de pulsadores que cargan este, que cargan un resorte, ¿sí? Ese resorte golpea contra el material piezoeléctrico y así es como se genera la chispa, ¿no? Esa es la principal característica del cristal piezoeléctrico, esta incomparable capacidad de transformar energía mecánica, es decir, el golpe cargado por el resorte, que golpea el cristal piezoeléctrico en energía eléctrica, ¿sí? En esa energía que viaja por el cable y genera la chispa. Y al revés, energía eléctrica en ondas mecánicas. Eso no lo vamos a ver en un encendedor, pero sí lo vamos a ver en un traductor de ultrasonido. ¿Sí? ¿Cuáles son los traductores que más vamos a utilizar? El traductor lineal, convexo y sectorial. Cada uno va a tener sus características. ¿Sí? Y yo ya solamente viendo la imagen, y esto me gustaría así que se lo lleven para siempre, ya solo viendo la imagen voy a saber con qué traductor está tomado. ¿Sí? Viendo que la imagen se forma a partir de un elemento lineal, ¿sí? Que la imagen es rectangular, voy a saber que está tomada con un traductor lineal. Estos traductores lineales tienen la característica de poder observar estructuras muy pequeñas, ¿sí? Con mucha definición, entonces también se lo llama traductor vascular. Es ideal para explorar la glándula tiroides, el ojo, la piel y las partes blandas, la pared abdominal, la pared torácica, la pleura, estructuras bien superficiales. ¿Sí? Y fíjense que la imagen parte, ¿sí? De una estructura lineal. Luego voy a tener el traductor convexo, ¿sí? Que va a tener esta forma justamente convexa o de forma curvilínea, ¿no? Reproduciendo la superficie del traductor.
Son transductores que tienen frecuencias más bajas, entonces pueden insonar tejidos más profundos, ¿no? Por lo tanto, lo vamos a utilizar para ver el hígado, para ver un derrame pleural, etcétera. Y el transductor cardiológico, que es muy parecido al transductor convexo, solo que la onda de ultrasonido parte de un puntito y está especialmente diseñado para que yo pueda espiar a través de un agujerito, ¿no? O de un espacio muy pequeño, como sucede en como sucede cuando quiero ver la silueta cardíaca. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que vamos a realizar, ¿no? Esto es lo que va a suceder. Va a salir la onda de ultrasonido del transductor, va a ir golpeando contra las distintas interfaces y va a darnos una imagen anatómica del órgano que estamos insonando, en este caso un riñón, ¿sí? Entonces el riñón lo voy a ver con su forma de riñón, ¿sí? A través de esas pequeñas ondas que regresan al transductor. ¿Sí? El traductor va a tener una muesca, es decir, va a tener uno de los lados marcados que nos va a permitir identificar qué lado, ¿sí? La posición de los órganos que estoy insonando, ¿sí? Yo voy a ver en la pantalla una marca táctilo-lumínica que va a coincidir con la marca en el transductor, ¿sí? Y me va a ayudar a definir qué es derecha y qué es izquierda en la imagen que estoy observando. ¿Sí? Fíjense, yo colocando la muesca hacia la cabeza, voy a poder determinar cuál es la posición del órgano que tengo en la pantalla. ¿Sí? Si yo tengo la muesca hacia la cabeza y la muesca está de este lado, ¿sí? Claramente acá está, esto es el hígado y esto es el riñón. ¿Sí? Bien. Bueno, hay algo hay una palabra que es nomología, ¿no? Que en el estudio de las ondas de ultrasonido, del ultrasonido en general, se lo robamos a lo que es la educación de aviación, ¿no? La nomología es el estudio de las perillas, no viene de perilla, y es la enseñanza de cuáles son las perillas y botones que tengo que modificar en el ecógrafo a la hora de aprender. ¿Sí? Ya nos dice el doctor Daniel Lichtenstein, un referente en lo que es ultrasonido, que nosotros podríamos operar un aparato de ecografía solamente utilizando tres botones: la ganancia, la profundidad y el modo B y modo M. ¿Sí? Con esto podemos desarrollar protocolos de ecografía multisistémica, como el protocolo Blue, ¿sí? Que es un protocolo destinado al estudio del pulmón por ultrasonido. Y esto, yo, digamos, si me tuviera que llevar algo de esta presentación, de esta charla, sería esta frase, ¿no? Porque esto resume un poco todo de lo que hablamos hasta ahora y lo que vamos a hablar posteriormente. Imagínense a los humanos con pulmones transparentes, ¿no? O sea, es una frase de Daniel Lichtenstein, un terapista francés que describió por primera vez el ultrasonido pulmonar. ¿No? Esta es una frase que me encanta porque yo siempre digo, ¿qué hubieran dado los médicos que nos precedieron, las generaciones de médicos que nos precedieron a nosotros, eh, por tener vista de rayos X, ¿no? Por poder ver a través de la piel de sus pacientes, poder ver el corazón, poder ver el riñón, poder ver los pulmones, poder ver el cerebro, poder medir el flujo de la arteria cerebral media. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Bueno, hoy lo podemos hacer a través del uso del ultrasonido, ¿no? Y esto es lo que nos tenemos que imaginar, ese futuro que ya está entre nosotros, ¿no? Poder ver el interior de nuestros pacientes cuando los revisamos por primera vez, cuando los controlamos, cuando intentamos diagnosticarlos. Y esto revaloriza el examen clínico, porque el examen clínico había pasado a ser algo obsoleto, ¿no? O sea, el clínico había pasado a ser un derivólogo, un médico que derivaba para hacer estudios y diagnosticar. Hoy el clínico en su consultorio con un ecógrafo vuelve a tener poder diagnóstico, ¿sí? Vuelve a poder definir, vuelve a poder tomar conducta, ¿sí?
mira con su ecógrafo el corazón, mide la fracción de eyección, ve cómo está la función sistólica, ve cómo está la vena cava, determina el peso de la próstata, observa el residuo urinario, logra determinar a través de las líneas B el grado de congestión pulmonar, etcétera, 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 y puede definir conducta, no se limita a pedir estudios complementarios para luego definir, ¿sí? No pierde tiempo, es un médico que vuelve a tener su utilidad. Bueno, esto no nos vamos a detener mucho, ¿sí? Este es el protocolo de estudio pulmonar, ¿sí? Fíjense que por ultrasonido, en el mismo momento, al lado de la cama del paciente o de la camilla, yo puedo diagnosticar edema pulmonar, embolismo pulmonar, neumonía, asma EPOC y neumotórax. Esto es prácticamente el 95% de todas las patologías y que puede ser, con este algoritmo diagnóstico podemos obtener un 90,5% de eficacia en el paciente en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, es algo que es sumamente interesante, ¿no? Fíjense, yo no requiero de otra cosa que el examen físico si ya agregamos el ultrasonido como quinto paso del mismo, ¿no? No requiero ni siquiera una placa, ¿sí? Fíjense lo interesante. Y esto es lo que nosotros estamos enseñando hoy en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? A los alumnos de semiología. Está buenísimo, ¿no? Y tenemos que seguir aprendiendo cómo percutir, qué significa una matidez desplazable, qué es un crepitante, qué es una sibilancia, etcétera, etcétera, porque seguimos ocultando, claro que sí. Pero eh, bueno, no podemos ya negarnos a las ventajas de apoyar un traductor y ver el derrame pleural, medir el derrame pleural y en el mismo momento, si queremos, con una aguja tomar una muestra, ¿sí? Acá vemos un video donde vemos el hígado, ¿sí? El diafragma sobre el hígado y todo lo negro que es el derrame pleural y por encima el pulmón atelectasia, cosa que con el examen físico es imposible de lograr, ¿sí? Imposible. Es una gran ventaja. Lo mismo las consolidaciones, estas neumonías, ¿sí? Claramente las podemos ver este, durante el estudio ultrasonográfico, ¿sí? O estas grandes colecciones pleurales, ¿no? Esto que estamos viendo acá es un empiema pleural, bueno, de un paciente que luego se drenó y que estuvo muy bien, ¿no? Pero el diagnóstico se realizó directamente por ultrasonido en forma inmediata, concomitantemente con el examen físico. Otra de las grandes ventajas es el protocolo FAST, ¿sí? El protocolo FAST busca líquido libre en los recesos peritoneales, ¿sí? Y en otros lugares donde que tengan suficiente volumen como para acumular eh, suficiente volumen de sangre para chocar un paciente, ¿sí? Busca en los recesos de Morrison, en el espacio pleural, ¿sí? Y busca, ¿qué busca, no? Líquido, sangre aguda. Acá vemos el hígado, el riñón. Esto con un mínimo entrenamiento, con un entrenamiento de idea de 15 20 minutos, ya pueden obtenerlo, ¿sí? Es mucho más fácil obtener esta imagen de espacio de Morrison que auscultar, ¿sí? Por mucho es más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, los humanos nos basamos más que nada en nuestro sentido en el que más confiamos, que es en la vista, ¿no? Confiamos más en la vista que en cualquier otro órgano. Y de la misma manera podemos ver el corazón y estimar cómo está la función sistólica de ese paciente, ¿no? Viendo cómo se acercan, cómo se engruesan las paredes del miocardio y con qué vigor baten las válvulas cardíacas, ¿sí? Bien. Una de las principales formas que tenemos para determinar la función contráctil del corazón es con un mecanismo visual. No hace falta medir, ¿sí? Yo ya veo cómo las valvas del corazón que vemos a la izquierda baten vigorosamente y las paredes se acercan entre sí. En cambio, el corazón de la derecha, no. ¿Sí? Fíjense cómo esas valvas no se mueven vigorosamente
y ese ventrículo tiene un bajo poder contráctil, ¿no? Claramente este paciente está en un estado de hipocontractilidad cardíaca. ¿Sí? Y de la misma manera podemos ver todos los órganos, ¿no? Acá no cabe duda, fíjense que este corazón no se está contrayendo, de nadie le cabe duda que este paciente está con un estado de contractilidad cardíaca deteriorado, para nada. Entonces, para eso nos sirve. ¿Sí? Resumiendo, ¿por qué POCUS en el pregrado? Bueno, para desarrollar mejor habilidades clínicas prácticas, para mejorar el diagnóstico en el mismo momento, incrementa la seguridad del paciente, sobre todo en lo que son procedimientos, refuerza el aprendizaje anatómico y fisiológico, ¿sí? No nos olvidemos que está la herramienta de Doppler, que hoy no la mencionamos, pero que nos brinda muchísima información fisiológica, sobre todo en lo que es hemodinamia. Nos prepara para la práctica clínica con mucha mayor seguridad, es accesible y económico, ¿sí? Y aborda una cantidad de órganos y sistemas que es difícil de poder abordar con otro instrumental médico, ¿sí? En el trauma, en el abdomen agudo, en cardiología, en accesos vasculares, en cualquier procedimiento intervencionista, drenaje de colecciones, tallas vesicales, en el neumotórax, en el derrame pleural, en el edema pulmonar, la neumonía, bueno, toda la patología de tórax, en la patología abdominal como la colecistitis, el aneurisma aorta abdominal, en el estudio de la vejiga. Esto solo por mencionar los usos más comunes, ¿sí? Los primeros que vamos a aprender, los que deberíamos aprender desde el pre. Pero la verdad que son muchos, muchos más. Cada especialidad tiene sus utilidades. Y bueno, quizás el pregrado es el momento de aprender lo básico para después cuando uno desarrolla la especialidad ya lo tenga incorporado, y se dedique a aprender exclusivamente o a profundizar exclusivamente en eso que uno necesita para desarrollar su propia especialidad. Bueno, eso es todo. Yo no sé si quieren hacer alguna pregunta o consulta de los temas que hemos tocado. Con gusto intentaré contestárselas. Muchas gracias, doctor Feijóo. Ha sido una ponencia, creo, bastante útil para los estudiantes de medicina y también médicos que están escuchándonos. De verdad, un comentario nada más. Sí, yo, por ejemplo, como médico internista, he encontrado bastante utilidad el uso de POCUS. Y yo me pregunto qué hubiera sido si lo hubiera aprendido desde pregrado. Tal vez las cosas con otros pacientes, y pacientes internados, pacientes me refiero a mi internado médico, de los últimos años, pues yo hubiera aprovechado mejor el aspecto diagnóstico y el tratamiento de estos, ¿no? Y la llegada del POCUS lo que ha hecho es cambiar un poco la realidad que vivimos, ¿no? Que es esto que os he explicado, que la evaluación clínica, pues es importante, es muy, muy importante, pero también ya se hace importante el uso del ultrasonido portátil, el POCUS, y esto es una realidad a la que debemos sumarnos todos. Quería hacer una pregunta, doctor. Por ejemplo, yo me imagino que allá en su experiencia en la universidad, donde están aplicando POCUS de pregrado, hacen un correlato, por ejemplo, en anatomía, ¿no? Porque yo me imaginaba comparar mientras aprenden anatomía, de repente también a anatomía, ¿no? Y en semiología, como una semiología, como un correlato a los cursos que dan generalmente, ¿no? En la currícula. ¿Cómo es el enfoque allá? ¿Desde qué año se enseña y qué nombre llevan los cursos relacionados a POCUS? Bueno, nosotros tenemos aquellos alumnos que no tuvieron sonosemiología, ¿no? Los médicos ya recibidos toman los cursos POCUS, ¿sí? Después tenemos los médicos que no han recibido sonosemiología, que pueden hacer un curso de sonosemiología, pero lo que estamos aplicando ahora es directamente en la materia semiología, después de cada tema. Por ejemplo, estamos viendo síndromes vesiculares.
al final del tema lo que vemos es hallazgos ecográficos, ¿sí? Y así en cada tema se lo vamos agregando eh, los hallazgos ecográficos. No sé, por ejemplo, cuando vemos síndromes vesiculares, le agregamos qué podemos encontrar en la colecistitis, ¿no? Bueno, litiasis vesicular, engrosamiento de la pared de la vesícula, líquido libre, ¿no? Y así en cada patología. Cuando vemos insuficiencia cardíaca, que vemos líneas B, deterioro, todo lo que es lo más simple siempre, ¿no? Deterioro de la función sistólica visual, que es lo que veíamos recién. Cuando vemos, no sé, neumonía, observamos las consolidaciones, ¿sí? El derrame pleural, y así al final de cada tema vamos viendo qué hallazgos ecográficos podemos encontrar como parte del examen físico, como un quinto paso del examen físico. No es que lo vemos Claro. como una materia aparte, sino que lo Ah, ya. agregamos al final de cada tema. Me imaginaba algo así porque yo hago lo mismo, ¿no? La docencia. A raíz de esto, ¿no? Como anécdota, Hamilton se enteró también, bueno, él también traía algo, pero yo le enseñé semiología y también a mis próximos alumnos igual se les enseñará el correlato, como usted dijo, sonológico de la semiología, que es fascinante, ¿no? Es hermoso evaluar, concluir un síndrome de consolidación, pero luego verlo en la pantalla. Es muy bonito. Sí, Hamilton, no sé y si... esto, a ver, esto cambió la medicina, ¿no? A ver, chicos, ustedes, yo me imagino que todos los que están acá conectados son estudiantes. Estaría buenísimo que entiendan el mensaje, ¿no? O sea, esto cambió la medicina por completo. Nosotros que tuvimos la posibilidad de ver y vivir el cambio, no dejamos de sorprendernos, ¿no? Y por eso el mejor consejo creo que hoy le podemos dar es apréndanlo desde el pregrado, pues esto es el futuro. Realmente esto es el futuro. Claro, así es. Hamilton. Y también está Gianmarco, tenemos personas que son conocidas, está Eduardo Málaga, no sé si quieran participar. Para la mayoría esto es algo nuevo, mm, pero es algo que las universidades deben ir implementando. Dado de que yo les digo, por ejemplo, de acá a un tiempo todos ustedes van a tener un ecógrafo y un estetoscopio, ¿no? Va a ser así de necesario que vayan aprendiendo desde semiología o incluso antes estas habilidades y lo sepan Totalmente, no es, interpretar. no hay que dejar de lado el Sí, sí, doctor, estetoscopio. un segundo. Mm. Sí, doctor, Sí, díganos. Jali, te escuchamos. Hamilton, ¿estás ahí? Pueden hacer sus preguntas también, jóvenes, futuros colegas y colegas. También está. Nos pregunta, Sí, doctor, ahora sí, doctor. Fabián. ¿Me logran escuchar? Sí, sí, Hamilton, dinos. Bien, muy interesante la ponencia del doctor José. La experiencia que tuvimos acá con algunos compañeros que también están presentes es que ya en la rotación de semiología, con el doctor Rubén, empezamos a conocer un poco del POCUS y cómo realmente para los chicos que van a hacer semiología o que están haciendo semiología es fundamental porque te termina de concluir que todo lo que estabas examinando, inspeccionando, palpando, percutiendo, auscultando, era cierto o no. Entonces, la certeza y la confianza que te da el hecho de conocer el POCUS es fundamental para un estudiante de medicina. Y creo que le puedo dar el pase a alguno de los compañeros. Gianmarco, quizás nos puedes contar Ujú. cómo te has sentido al aprender ello y es por eso que queremos impulsarlo ahí en nuestra facultad o incluso trabajar con chicos de otras facultades. Creo que algunos chicos de acá son de la Católica y estamos dispuestos a trabajar con ellos y con todas las demás universidades que se quieran sumar. Muy bien, Hamilton. Fabián y Cruz, por ejemplo, nos pregunta si hay alguna manera viable de aplicar POCUS a la materia de anatomía y fisiología. Sí, por Mm, supuesto.
A ver, la anatomía sí se puede aplicar. Uno puede empezar a aprender esto desde anatomía y va a tener una idea mucho más acabada de la posición de los órganos, ¿sí? Por supuesto. Sobre todo de la parte, de la parte cardiológica, ¿no? Entonces sí, se puede y se debería aplicar en anatomía y fisiología. Y nos dice Joel París Yucar Cruz, buenas noches, ¿usted cree que el focus reemplace otras técnicas conocidas? Y si el costo es un impedimento para su aprendizaje. No me El acuerdo. costo de obtener un equipo, sí. O sea, todavía son un poco caros, costosos. ¿Sí? Están bajando su costo, bueno, de la mano del cambio de materiales y la mejora de la tecnología. Eh, Creo que el costo es un impedimento para su aprendizaje hoy, sí. Y si creo que reemplace otras técnicas conocidas, por el momento no, las complementa, creo. Yo creo que no reemplaza la auscultación, porque, por ejemplo, no hay nada que yo pueda ver por ecografía que reemplace una sibilancia, por ejemplo. Ujú, ¿Sí? ujú. O, por ejemplo, en un paciente que no tiene ventana para ultrasonido, yo me voy a guiar por un soplo, ¿sí? O por un tercer ruido. Entonces, no, creo que no No. reemplaza otras técnicas, las complementa. Sí, y eso lo vemos día a día con los pacientes, porque también hay esa corriente y de utilizar demasiado a veces la ecografía sin examinar, sin sobrepasándose, ¿no? Porque también lo hemos visto. Sí. Hay que ir paso a paso, como nos enseñan en la facultad, la anamnesis, el examen físico, y luego el quinto paso, el ecógrafo, ¿no? Haciéndonos preguntas focus, preguntas clave. Y Sí, es y es lo que, mismo que auscultar, digamos, no es lo mismo, no es la misma capacidad de auscultación que uno tiene cuando está en primer año de la residencia o en cuarto año de la facultad que la capacidad de auscultar que tiene después de 10 años de médico, hacer una residencia, todo. O sea, a medida que pasan los años, uno va obteniendo cada vez más recursos, ¿no? Y más seguridad, pero en todo lo que hace. Por eso es ideal que aprendan desde ahora, porque van a ir adquiriendo cada vez más seguridad en sus diagnósticos, ¿no? Si ustedes arrancan con la ecografía ahora, dentro de 10 años les va a parecer lo más común del mundo, ¿no? O sea, les va a parecer algo normal eh, revisar un paciente y terminar con el eco. así es, tal cual. Bueno, libros de Pocus, sí, hay un montón. Hay mucho material disponible, tanto en internet, hay miles de libros en todos los idiomas. Esto tiene muchos años ya, así que sí, hay mucha bibliografía al respecto. Y respecto a eso, doctor, tal vez podría usted añadir eh, también a SARUC, que es la Asociación Argentina de Ultrasonido Crítico, brinda cursos con estas dos partes, la parte teórica y también la parte práctica dirigida también a estudiantes. ¿Hay alguna oferta actualmente para Sí, hoy llevarse a tenemos el cabo? curso de Sonosemiología que está dirigido a estudiantes. Nosotros, bueno, como les decía, nosotros tenemos mucho tiempo de evolución como sociedad, entonces tenemos plataformas, libros, ya sacamos 3 libros, los editamos, tenemos cursos de todo tipo, de especialidades dirigidos a todas las instancias, ¿no? Así que sí, tenemos para todos los gustos. Claro, y el nexo es sonoflix.org, ¿verdad? Donde pueden ellos averiguar. Exactamente. Lo dejo ahí. Ahora hay una plataforma exclusiva en Perú, que es Sonoflix Perú. Ustedes ponen www.sonoflix.org, directamente los deriva a la plataforma de Perú. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los estudiantes de medicina al aprender y practicar POCUS? Y para ¿Cuáles el son? estudiante todo es un desafío. Sí, Todo es un desafío. Creo que no es distinto del desafío de auscultar o de percutir, ¿no? O sea, el desafío es aprender la técnica, ¿no? Interpretarla como parte e incorporarla al examen físico. Creo que el principal desafío es
romper esa barrera que le imponen los médicos viejos, ¿no? Que todavía no se han incorporado a esta nueva tecnología. Esa es la principal barrera, ¿no? Romper con el paradigma. Esa es la barrera. Aquí en Arequipa hay talleres presenciales de pocos, justo eso. Vamos a estarlo coordinando. Les vamos a conocer a través de Hamilton a todos. Pero por lo Está pronto, bien. doctor, puede contarles que hay un curso ahora, ¿verdad? Presencial en Lima. Sí, en Lima vamos a estar a principios de agosto dictando un curso presencial, así que bueno, están desde ya todos invitados. Perfecto. Muy bien. Entonces, para resumir, doctor, y ya dar fin a la charla, algunos mensajes clave que podría dejarnos para el pregrado y el POCUS. Para mí la clave es incorporarlo como quinto paso del examen físico. Si están en una universidad donde esto todavía no lo han incorporado, traten de leerlo, sobre todo de tener acceso a un ecógrafo, ¿no? Uno puede ir formándose solo, sin la necesidad de hacer un curso. Si puede hacer un curso, mejor, ¿no? Pero si no tiene la posibilidad de hacer un curso, bueno, buscar material en internet, acercarse a alguien que haga algo de Pocus y empezar a perderle el miedo a tomar el equipo, a manipular la botonera y a mirar cosas sencillas, ¿no? Un riñón, un hígado, tratar de ver el corazón y perderle el miedo. Esa es mi recomendación, ¿no? Que empiecen a acercarse al ecógrafo porque dentro de muy poco tiempo lo van a tener que usar como quinto pilar del examen físico. Muy bien, doctor. Entonces, ha sido un gusto y sobre todo agradecerle la disposición y su tiempo a estas horas de la noche. Em, Seguramente va a ser provechoso para todos los estudiantes de pregrado, también para los médicos que también hay presentes, internistas y nefrólogos que acabo de ver. Espero que sea de su provecho. Dejo ahí en el chat sonoflix.org donde pueden visitar la página de Azaruk. Están dando clases teórico y prácticas, así es que están invitados también. Muchas gracias, doctor. Aquí en Perú y en Arequipa especialmente siempre es bienvenido. Usted es nuestro amigo. Con usted hemos hecho el año pasado el primer curso POCUS presencial y esperamos pronto materializar el segundo POCUS. Vamos a ponerle más ganas. Seguramente se va a poder y agradecerle otra vez su disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que siempre me sentí muy cómodo en Perú. Así que bueno, el agradecimiento es mío hacia ustedes. Muy bien, doctor. Bueno, Eh, Igual Hamilton quiere cerrar y de mi parte también despedirme de todos ustedes. No, creo que Hamilton está por ahí bueno, Hamilton ocupado. también, un abrazo a todos y ¿Sí? bueno, nos vemos la próxima. Muchas Nos gracias. vemos la próxima. Gracias. Gracias, doctor.